amigas y amigos, y bienvenidos a otro programa, otra edición del programa Arte Ahora. Hoy es miércoles 10 de abril de 2013 y estamos transmitiendo desde los estudios de Radio RUC en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Les saluda la doctora Gisela Carbonell. Nos acompaña como siempre nuestro productor y colega Eleric Rivera, con quien estamos conversando hoy. Saludos, Eleric. Saludos. Durante el día de hoy quería aprovechar la oportunidad del programa para conmemorar y comentar a una figura que ha sido trascendental en la historia del arte occidental, que todos lo conocemos, Pablo Picasso, que el lunes 8 de abril se cumplieron 40 años de su fallecimiento. Falleció el 8 de abril de 1973 en Francia. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Y a la luz de esta celebración de los 40 años de su fallecimiento, pues se ha dado una conversación, ¿verdad?, sobre dónde queda la figura de Pablo Picasso y su obra en la historia del arte del siglo XXI, en la práctica artística del siglo XXI. Y creo que es una buena oportunidad entonces utilizar este segmento un poco para comentar la aportación de este gran artista y la importancia que tiene aún ahora, a 40 años de su muerte. Así que quisiera aprovechar para recordarle a aquellos que nos escuchen que a través del internet podemos tener la oportunidad de visitar museos que tienen en sus colecciones obras de Pablo Picasso importantes y significativas, sobre todo accediendo a través de la página del Google Art Project que habíamos comentado en un programa anterior, donde uno puede entrar y ver detalles de las pinturas y puede ver las obras en su contexto, ¿verdad?, como están expuestas. Y también que a través del internet podemos acceder a la página del Museo Picasso en Barcelona y del Museo Picasso en Francia, que tienen las colecciones más grandes, ¿verdad?, de su obra. Quiero hablar un poco de la figura de Pablo Picasso en términos del arte y también en términos de una figura artística, un personaje del mundo artístico que asumió en momentos históricos, en coyunturas históricas importantes, asumió posiciones críticas y posiciones políticas que le ganaron muchos seguidores y que también le ganaron algunos enemigos. Y que sin importar esto, Picasso fue bastante abierto, ¿verdad?, en términos de sus posiciones, contrario quizás a otros artistas grandes contemporáneos, un poco contemporáneos suyos. Pienso en figuras como Salvador Dalí, por ejemplo. Pero en el caso de Picasso, quisiera aprovechar para repasar un poquito su trayectoria. Picasso nació en Málaga en el 1881, como dije. Muy joven se muda a su familia a Barcelona cuando él tenía apenas 13 o 14 años, y desde muy temprano comienza a mostrar gran talento, sobre todo en el dibujo y en otros medios artísticos. Su padre obviamente pues conocía la pintura, identifica en Pablo Picasso desde muy pequeño, desde muy joven, esa habilidad de trabajar con el arte. Y esas primeras obras que hace Picasso como un joven adolescente son pinturas más bien realistas, ¿verdad?, pinturas que nada asemejan las pinturas cubistas o las pinturas de su periodo azul o periodo rosado. Son pinturas realistas, de un estilo muy tradicional, muy español, ¿verdad? Algunas incluso de temas religiosos, que para mucha gente, ¿verdad?, pues es muy difícil identificarlas con el Picasso que conocemos. Durante sus años de juventud, Picasso vive básicamente entre Madrid, Barcelona y París, y cursa estudios en un lugar muy importante en Madrid, la Academia de Artes de San Fernando, donde eventualmente estudiaron también otros personajes importantes del arte y de la literatura, y se envuelve desde muy joven en la comunidad de intelectuales, sobre todo en Barcelona y eventualmente en París, de artistas
escritores, intelectuales que se reúnen en distintos sitios para discutir eventos contemporáneos y así él aprovechar y también exponer las obras de arte que producía. Así es que va a ser sumamente importante esas ciudades en la vida de Picasso y en el desarrollo de su obra. En el 1907, Picasso pinta una pintura que se conoce como Las Señoritas de Aviñón, que hoy en día está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, donde comienza a explorar lo que eventualmente se va a convertir en lo que nosotros llamamos cubismo, ¿verdad? 1907 fue un año determinante porque es un año donde él conoce a George Braque, con quien funda prácticamente o desarrolla este estilo de pintura que revoluciona el arte del siglo XX. Es una de sus grandes aportaciones al arte moderno. Y luego sabemos, ¿verdad? En 1937 pinta su obra magistral, el Guernica, una pintura hecha para el pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937 a raíz de los bombardeos de aviones alemanes en el pueblito vasco de Guernica, donde Picasso expone una posición y una crítica política a estos ejercicios militares. Esa pintura, que es una maravilla, ¿verdad? Y que tomaría muchísimo tiempo pues discutirla en detalle, pero esa pintura sirvió y aún hoy sigue siendo motivo de controversia en algunas instancias, podríamos comentar algunas. Esa pintura sirvió no solamente para reflejar o representar o plasmar las ideas de Picasso, de cómo él había visto estas actividades, de un comentario, ¿verdad? Sabemos que ahí estaba también en su apogeo la Guerra Civil Española, etcétera, sino también como objeto tuvo esa pintura una vida muy política, ¿verdad? Esa pintura eventualmente viajó a diversos lugares para recaudar dinero y se mostró en los Estados Unidos, y el propio Picasso dijo que hasta que no hubiese democracia en España, él no iba a permitir que esa obra regresara a España y se mostrara allí, y hoy en día está disponible para uno visitarla en el Museo Reina Sofía en Madrid, grandísima, enorme, bellísima, ¿verdad? Y sigue teniendo un atractivo particular esa pintura, ¿verdad? Sí, es que la estoy viendo ahora mismo aquí en pantalla. Sí. Yo la había visto hace bastante tiempo, pero en realidad es una pintura que como tú dices, ¿verdad? Se puede discutir y se puede estar hablando muchísimo sobre ella, de todos los elementos que posee. Una obra interesantísima y muy bien dicho. Y una obra enorme, sí, ¿verdad? Sí. Tengo por aquí las dimensiones exactas, ¿verdad? 11 pies y medio de alto por 25 pies y 6 pulgadas de ancho. Y es un óleo sobre lienzo, ¿verdad? Así que trasciende las dimensiones de lo que tradicionalmente llamamos un cuadro, ¿verdad? Esto es más bien un mural, pero hecho en óleo sobre lienzo, ¿verdad? Y es un mural que es una crítica a la guerra, es una crítica a la insensibilidad, es una crítica al abuso de poder, es una crítica a muchas cosas. Y yo creo que uno de los atractivos de esta pintura, quizás a 40 años de la muerte de Picasso, aún sigue siendo tan vigente, es porque su aplicabilidad es amplia, es abarcadora, es general. O sea, la hizo refiriéndose al evento que había ocurrido en Guernica, pero la podemos aplicar hoy día, ¿verdad? La podemos ver vigente hoy día. Yo no sé, Eric, si habíamos comentado en otro programa sobre la relación entre la imagen del Guernica y la declaración de la guerra a Irak. No. O por lo menos el anuncio a la invasión a Irak. No recuerdo haber. ¿No lo comentamos? Hubo una artista que Picasso autorizó para que hiciera un tapiz con la imagen del Guernica de Picasso, y eso se llevó, se donó o se comisionó, yo no recuerdo exactamente cómo llegó ahí, para las Naciones Unidas, el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York.
Y eso se colgó, si no me equivoco, está en el Consejo de Seguridad, donde se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando se fue a dar la declaración, no recuerdo si fue Colin Powell o fue Donald Rumsfeld el que dio esa conferencia de prensa para anunciar que Estados Unidos iba a mover tropas para invadir Irak luego del 11 de septiembre del 2001, me parece que fue en el 2003. Se había colocado el podio, etcétera, etcétera, frente a ese tapiz. Funcionarios del gobierno de Bush mandaron a cubrir el tapiz antes de que comenzaran las cámaras a transmitir el mensaje. El argumento era, pues claro, que no querían nada imágenes, sino que querían un fondo de un color sólido, y se tapó. Por supuesto había que taparlo, ¿verdad? Hubiese sido la ironía más grande si se hubiese dado un anuncio de invasión, ¿verdad?, militar con el Guernica de fondo. Así que hasta en los 2000 el Guernica, esa obra de Picasso, pues provocó una preocupación por parte de estos funcionarios de que no se fuera a dar ese anuncio de la invasión con el Guernica de fondo. Qué interesante, ¿verdad? Y quizás todo el que tenga la oportunidad de verla, accesarla a través de internet, por lo menos ver, ¿verdad?, la imagen en digital, debería hacerlo, porque como tú dices, la imagen que lleva con un anuncio de ese tipo tendría un significado, le hubiera dado un significado totalmente diferente al que se dio en ese mensaje, ¿verdad? Y sigue vigente el mensaje de la pintura, ¿verdad? Lo que provocaría. Hoy mismo uno la ve y teniendo en cuenta toda la situación que está pasando hoy día con lo de Corea del Norte, correcto, uno puede, ¿verdad?, todavía sí, seguir quizás viendo reflejado, ¿verdad?, ese sentir que Picasso demuestra en la pintura de lo que sigue, aún mira hoy día las cosas que siguen sucediendo y vemos situaciones como esta. Yo creo que tiene una aplicabilidad que es universal en ese sentido, y que es atemporal. O sea, cualquiera de estos conflictos, esa obra se puede utilizar como un referente, ¿verdad?, de la condición humana, claro, en estos tiempos, y de la relevancia que tiene el tipo de reflexión que conlleva una pintura como esa. Y que los que hemos tenido el gran regalo y el privilegio de ir a verla, es tan enorme que uno pararse frente a ella a verla es uno estar metido dentro de lo que la pintura refleja y de lo que la pintura narra en cierto sentido, ¿verdad? Y una cosa que me parece bien interesante de esa pintura, yo cuando la he discutido en clase en el curso de arte del siglo XX, pues recalco que lo que vemos en la pantalla no es una foto a blanco y negro de la obra, sino es que Picasso la hizo precisamente con esos tonos, y que hay unas partes donde si uno se acerca uno puede ver lo que parecerían ser páginas de periódico, ¿verdad? Él ha pintado unas cosas que parece como si fuera el impreso de páginas de periódico, y sabemos que él utilizaba periódico en muchos de sus collages, ¿verdad? Él utilizaba las páginas del periódico, pero en esa pintura él incluye, ¿verdad?, él pinta elementos aludiendo al periódico, aludiendo a lo que se reportaba en los periódicos sobre lo que había pasado, ¿verdad? Donde él leía estas noticias o veía estas fotografías, así que él incluye eso en la pintura, y entonces la pinta utilizando distintos tonos de gris, distintos tonos de crema, distintos, ¿verdad?, blancos en distintas modalidades, negro, así que aludiendo también al impreso del periódico, ¿verdad?, a esto que es a esta fuente que es la que nos da la perspectiva, claro, de un evento que ha ocurrido, ¿verdad? Así que hay muchas capas de significación en esa obra que pudiéramos analizar, que yo creo que en parte eso es lo que la hace ser tan vigente y tan aplicable, ¿verdad? Y lo que molestó tanto en las Naciones Unidas, que hubo que tapar, ¿verdad? Y si uno busca, aquellos que les interese, usted puede buscar en YouTube esa conferencia de prensa, y lo que se ve es un manto, ¿verdad?, como un manto azul de fondo, que la cubrieron. No sé por qué no movieron la entrevista a otro lugar, el anuncio a otra parte de las Naciones Unidas, pero bueno, lo cubrieron con un manto azul, ¿verdad? Entonces
El argumento era que para la televisión lo mejor es tener un fondo azul, porque entonces resalta más la persona que está dando el mensaje, etcétera, 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 ¿verdad? Pero eso salió en el New York Times, salió en todos los periódicos, en la televisión, ¿no? Se supo que la imagen del Guernica estaba ahí, fue tapada. Entonces yo no sé qué es peor, si dar el mensaje frente al Guernica o saber que hubo una acción de negar y de censurar esa imagen. Sí, a mí me parece interesantísimo ese aspecto. Sí, esa es la impresión que da, ¿verdad? Que hay un elemento de censura, de que se está escondiendo de todas formas. Hay algo detrás que... Y hasta cierto punto de negación, ¿verdad? En una coyuntura de tanta contención, ¿verdad? Política y social en ese momento. Pero no todas las obras de Picasso, sabemos que no todas las obras de Picasso son así, ¿verdad? Que hay un aspecto lúdico en muchas de las obras de Picasso. Y que Picasso fue una de las cosas que lo hace ser un artista tan importante, ¿verdad? Dentro de la historia del arte, es que fue innovador en muchos aspectos, ¿verdad? Se inventa esta manera de pintar que llamamos el cubismo, y que el cubismo tiene varias vertientes, no hay un solo cubismo, ¿verdad? Hay cubismo analítico, cubismo sintético, diferentes variantes del cubismo, que se desarrolla esta modalidad con George Braque, y a su vez también desarrolla otras modalidades como el collage, por ejemplo. Vamos a hacer una breve pausa, y entonces cuando volvamos hablamos de qué otras cosas hacía Picasso que lo hacen ser tan importante como artista moderno. Volvemos enseguida. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirar. De mis recuerdos salen prisas a verdad, las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. No así me pongo, desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando tu mirada en el firmamento. Estás temblando, te he buscado en 1.000.000 de auroras y ninguna me enamora como tú sabes, y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre. Te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que quiero. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco, desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy buscando tu mirada en el firmamento. Va temblando, te he buscado en 1.000.000 de auroras y ninguna me enamora
estaba sola. Bien, bienvenidos nuevamente aquí a Arte Ahora. Estábamos conversando antes de la pausa sobre Pablo Picasso, Picasso a 40 años de su fallecimiento, que se cumplieron este lunes 8 de abril, y estábamos comentando algunas de las cosas que resaltan, ¿verdad?, en la historia tan prolífica, en la carrera tan rica de este artista y tan larga, ¿verdad?, que tuvo este artista, y comentábamos que conocemos, ¿verdad?, y nos es familiar la imagen de la pintura Guernica, pero mencionaba que no es necesariamente toda la obra de Picasso, ¿verdad?, desde ese punto de vista, sino que hay muchos otros elementos en la obra de este artista que lo hacen tan relevante. Y mencionaba que uno es el desarrollo del cubismo, que desarrolla con su amigo, el artista Georges Braque, a quien conoce en París, y con quien trabaja y comparte un taller por un cierto tiempo, trabajan juntos en el taller, a partir de aproximadamente 1908 a 1914, desarrollan este estilo, y se ve truncado esa colaboración entre ellos en el 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, a donde pues Georges Braque tenía que irse, ¿verdad?, de Francia, así es que termina o se pone una pausa, ¿verdad?, en esa relación de colaboración. Y si miramos el arte de ambos artistas, hay una anécdota que a mí siempre me gusta mucho, es que cuentan, ¿verdad?, personas que los conocieron a los dos y trabajaron con ellos en esa época y compartieron en esa época, que los trabajos de ambos en esa época se parecían tanto y tanto y tanto, que cuando terminaban de pintar en el taller que compartían, recostaban las pinturas de la pared para ponerlas a secar y se iban o trabajaban en otra cosa, y luego cuando volvían no sabían distinguir cuál era de Picasso y cuál era de Braque, de tanto que se parecían, ¿no? Y son esas pinturas tan fragmentadas, monocromáticas, de las que comentábamos en la pausa. Trabaja también en medio del collage, y es un innovador en términos de cómo construir un collage, qué elementos incluir en el collage, ¿verdad? Picasso comienza a incluir otros elementos, no solamente papel, en esos collages. Comienza a hacer construcciones, no meramente esculturas, sino construcciones también con distintos materiales. Y quería mencionar que además de ser un, ¿verdad?, magnífico pintor, se destaca también por ser escultor, ser grabador, ceramicista y diseñador escenográfico, entre otras cosas. Así que fue un artista con una creatividad bien amplia y que ha sido reclamado por varios movimientos, por ejemplo por el movimiento surrealista. Él comparte con los surrealistas en Francia entre 1925 al 29, se hace amigo de algunos escritores surrealistas y asiste a varias reuniones de ese grupo. Así que algunos surrealistas en los años 30 reclaman a Picasso como surrealista, aunque Picasso decía que él no era surrealista, ¿verdad? Más adelante también él participa, se hace miembro del Partido Comunista Francés, así que abiertamente, ¿verdad?, pues asume unas posiciones políticas, viaja a congresos en Polonia y en otros lugares. Así que es una persona muy abierta, ¿verdad?, a muchas corrientes distintas de esa primera mitad del siglo XX, que fue tan diversa en términos de las vanguardias y del pensamiento, ¿verdad?, de los intelectuales en ese momento. Quería aprovechar que no se nos pase el programa sin dar algunas cifras, ¿verdad?, interesantes. ¿Cuánto tú crees, Ellery, que ha producido un artista como Picasso en términos de números de obras? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Cuánto tú dirías si tuvieras que decir? 100. 100, sí, ok. Sí. Bueno, pues vamos a añadirle un poquito más a la producción. Hay un catálogo de obras de Picasso. El catálogo, la última vez que leí sobre esto, el catálogo creo que va por más de 30 volúmenes. Para catalogar la obra completa, que es conocida
de Picasso, porque habrá obras en colecciones privadas que no se conozcan, habrá obras perdidas, habrá obras que se habrán destruido en algún momento u otro. De hecho, hay anécdotas de que cuando él era joven en Francia, hubo unos momentos al principio de su carrera que tenía tan poco dinero que vivía con un poeta, compartían, ¿verdad? Eran roommates, compartían un apartamento, no tenían calefacción ni tenían, ¿verdad? No tenían nada, estaban súper pobres. Y hay, ¿verdad?, algunas personas que dicen, algunos autores que han reseñado, que incluso a veces tenía que coger obras que él había hecho y con eso quemarlas para poder mantener el apartamento caliente y poder pasar la noche, ¿verdad?, en el invierno. Así que habrá montones de obras que jamás conoceremos. Pero para darte una cifra, no son cientos, Eric, son miles. ¿Verdad? Que se conozcan, estamos hablando de más de 40.000 obras. Wow. Estamos hablando aproximadamente casi 2.000 pinturas que se conozcan. Aproximadamente 1.000 esculturas que se conozcan. Más de 10.000 dibujos que se conozca. Así que estamos hablando de un acervo de obras inmenso, ¿verdad?, que se pueden ir a ver en el Museo Picasso en Francia. En el Museo Picasso en Barcelona se tiene una colección de obras del Picasso más joven y en muchas colecciones de los Estados Unidos, además de otras partes del mundo, ¿verdad? El Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene algunas obras importantísimas de Picasso. En el 1996, quizás tú la has visto, se hizo una película sobre, hay varias, pero en el 96 se hizo una película sobre la vida de Picasso que a mí me gusta muchísimo, que se llama Surviving Picasso, que es con Anthony Hopkins, es el que hace de Pablo Picasso. ¿Tuviste la oportunidad de verla? No me acuerdo bien de ella, pero sí, en algún momento la vi. La viste. A mí me gustó mucho porque me parece que Hopkins hizo un papel, ¿verdad?, súper convincente, por lo menos persuasivo, como Picasso. Y se presenta la amistad de él o rivalidad de él con artistas como Henri Matisse, ¿verdad?, que era su amigo, pero a la misma vez era como su rival, y aparece en esa película. Y también presentan un poco de la vida personal, de la biografía del artista, ¿verdad? Picasso pues tenía esta fama de ser mujeriego, tuvo varios hijos con varias mujeres, ¿verdad?, y algunas de ellas aparecen en sus pinturas. Así que una personalidad bastante peculiar, con unas sensibilidades pues muy peculiares también, como muchos de estos artistas. Si no me equivoco, creo que eran piezas de Picasso, que hace un tiempo atrás comentamos que se había encontrado unas piezas de él. Sí, se habían encontrado en una marquesina de una pareja bien mayor en un pueblito en Francia, si no me equivoco, y el señor había trabajado como electricista en una de las casas de Picasso, ya Picasso siendo un hombre maduro, y tengo entendido, si recuerdo bien, que Picasso les regaló, el debate era si Picasso le había regalado esas obras a él o si fue que él se había apoderado de ellas. Había otra versión que la comentamos de que era que Picasso las había desechado y entonces la persona las recogió, pero en cualquier caso pues que la persona las había tenido guardadas en su marquesina por décadas. Y entonces surgió una necesidad económica por una enfermedad y entonces decidieron entrarlas al mercado para venderlas. Sabemos que las obras de Picasso, claro, no cualquier obra de Picasso, pero son de las obras que más dinero traen cuando se han vendido. Estaba leyendo esta mañana, hay obras de él que se han vendido por más de $100 millones. Así que son de las obras que más dinero atraen cuando se han subastado y cuando se han movido en el mercado del arte. A fin de cuentas nunca se supo ni una cosa ni otra. Pues mira, nunca más he vuelto a ver reportado nada más de qué pasó con las obras de él. Yo sé que esas obras estaban o se había ya declarado la autenticidad o estaban en proceso con el Estado, con las personas encargadas de lo que dejó Picasso en Francia, con uno de los hijos de él, y estaban bregando con eso, con la Fundación Picasso, etcétera. ¿Qué pasó si las vendió, se las compraron al final? Pues la verdad es que no he visto nada reseñado. Pero es interesante porque eso es una muestra más de la incertidumbre que hay en cuanto a cuántas piezas de Picasso hay, ¿verdad? Y que no se conoce, lo que, mismo que estábamos hablando ahora mismo, que fue tan
Prolífico, sí, sí. En cuanto a su trabajo, que aún hoy día pues no se sabe con certeza la cantidad de piezas. Sí, es muy difícil porque este tipo de artistas, o sea, estamos hablando de artistas que se movieron entre varias ciudades muchas veces durante su carrera. Artistas que en algunos momentos compartieron taller con otros artistas, o sea, que había influjo de otras personas. En el caso de Picasso, pues que vivieron con varias parejas y cada una de esas parejas tiene una familia, o sea que cuando vienes a ver hay tanta gente que ha estado envuelta en el pasar de esta persona a través de los años. Vendió en vida muchas obras también, hubo otras que decidió no vender, las colecciones de lo que él tenía en su taller, etcétera, etcétera. O sea que hay tantas cosas que en realidad yo creo que es muy difícil poder llegar a un número y catalogar y decir, ok, esto es lo que él hizo y no hizo nada más. No tenemos ninguna garantía, ¿verdad? O que alguien le haya comprado una obra directamente a él, yo qué sé, en los años 40, y esa obra sabe Dios dónde está, ¿verdad? Es posible. Aún él en vida, el precio de sus obras tendía a ser ya de por sí... Yo no te sé dar números de obras de él en vida. Yo sé que él tenía sus dealers. Este señor de apellido Kahnweiler es el más que me viene a la mente ahora. Tuvo sus dealers y tuvo contactos también a través de los hermanos Stein, Leo y Gertrude Stein, que eran americanos y estaban en Francia, y a través de ellos logra entonces también enviar obras a Estados Unidos y vender. Pero yo no te sé decir números en esas épocas, si era relativamente alto o no era, pues no te sé decir. Pero ahora está, o sea, hablamos, ¿verdad?, de artistas como Van Gogh, Monet, Picasso, o sea, está allá arriba. Qué bien. Y además de eso, pues también trabajó, él fundó varias revistas con amigos de intelectuales, revistas que él ilustraba, o sea que hay trabajo de ilustración, trabajo de dibujo, grabado, diseño escenográfico para ballets, para distintas obras de teatro, o sea que hay tanto material, ¿verdad? Es muchísimo lo que hay. Lo que a mí me parece interesante es que a 40 años de su muerte podamos reflexionar y repasar la vigencia que tiene su aportación incluso al arte de hoy, ¿verdad? Y que ya él es la figura central, quizás con Marcel Duchamp y con, no sé, el propio Matisse, tres figuras claves, ¿verdad?, para el desarrollo del arte moderno en términos de sus aportaciones y de sus innovaciones, que no han sido sobrepasadas por ningún otro artista después. Qué bien. Así es que, bien, con ese mensaje entonces sobre estos artistas podemos entonces cerrar el programa de hoy. A mí me encanta esta idea de hablar de un artista sin tener las trabas de decir, pues mira, es una figura central, es una figura que hemos mitificado muchísimo, es una figura que por un lado merece ese reconocimiento y por otro lado decimos tantos otros artistas que no fueron, ¿verdad?, que no son tan reconocidos como él, pero merecen igual reconocimiento. Yo entiendo que eso es así, pero pues podemos abiertamente decir, bueno, pues este es uno de los grandes padres del arte moderno, y decirlo pues sin ninguna traba. Así es que con eso entonces cerramos. Les recordamos que estamos los miércoles a partir de las 3 de la tarde en Arte Ahora. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Les saludo como siempre la doctora Gisela Carbonell. Que tengan todos linda tarde.